Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Se mantiene al frente de las preferencias electorales. Hugo Aguilar Ortiz aspira a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Con el 99.82% de las actas computadas, contabiliza hasta el momento 6.078.082 votos, equivalentes al 5.26% de los votos computados. Avanza el conteo de votos para la conformación del Tribunal de Disciplina Judicial. Hasta el momento, la candidata Celia Maya García va a la cabeza con el 7.94%, que equivale a 3.383.414 votos. Por parte de los candidatos, Bernardo Batis aventaja con el 7.10%, que representa 3.024.378 sufragios. Asegura la presidenta Claudia Sheinbaum que el nuevo Poder Judicial deberá garantizar acceso a la justicia para todas y todos los mexicanos y no actuar políticamente como lo hizo en el pasado. Reanudará la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la mesa de diálogo con Segov y la SEP. En su asamblea de este miércoles definirá la respuesta que darán al gobierno federal. En el mundo entran en vigor a partir del primer minuto de este miércoles 4 de junio más aranceles de Estados Unidos a las importaciones de acero y aluminio que van del 25 al 50%, luego de que el presidente Donald Trump firmara una nueva orden ejecutiva. Y en la cultura, renueva Radio Educación su programación. Con el inicio de junio, esta emisora suma la nueva barra de contenido histórico, cultural y de inclusión, en la que el público podrá escuchar voces de expertos, expertas, noticias de pueblos originarios, feminismos, pueblos indígenas, ciencia y tecnología. Son los habitantes del Istmo, pertenecen a la etnia zapoteca y se están preparando para vivir las velas de Juchitán. Fiesta comunitaria llena de baile, de comida, de tradición y sí, también de mezcal y de cerveza. Cada año a partir del mes de mayo se celebran de 17 a 26 velas. Es una fiesta religiosa muy arraigada en la región que resalta su riqueza cultural y artística. Los habitantes aprovechan la ocasión para convivir y así preservar la identidad zapoteca a través de la música, del baile y por supuesto sus trajes típicos, propios y orgullosamente de nuestra cultura mexicana. Y con estas imágenes de Oaxaca, a donde mandamos un gran saludo esta mañana, les damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Guadalupe, muy buenos días. Miércoles 4 de junio, bienvenidas y bienvenidos. Como siempre ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Buenos días, Magdalena Alejo junto con Lía Vadillo alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos en plataformas digitales. Y les recordamos que nos pueden seguir y escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Nos sintonizan en el 95.7 de FM. Si ya lo hacen desde aquí, les saludamos. Un código aparece en nuestra pantalla, lo pueden escanear, le lleva directamente a nuestra página y como todos los días los invitamos a que nos escriban sus comentarios, sus opiniones. Pueden usar el hashtag 11 Noticias. Vámonos directo con los detalles, resultados, cortes preliminares todavía. Durante la madrugada el Instituto Nacional Electoral continuó con el reporte del avance. Va el 99.82% del cómputo distrital de los votos para la elección de quienes integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta el momento, Hugo Aguilar Ortiz encabeza la lista de los candidatos, se mantiene a la cabeza, podría ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Tiene 5.26% de los votos, que representan 6.078.082 sufragios. La lista de candidatos la completan Giovanni Azael Figueroa. Ahí tenemos en pantalla, ha logrado 3.11% de la votación, poco más de 3 millones de sufragios, seguido de Irving Espinosa, que tiene el 3%, 3.471.000 votos. Y después Arístides Rodrigo Guerrero
también tiene el 3% de los votos y la suma es de 3.470.410 sufragios. Entre las candidatas a ministras, Lenia Batres Guadarrama encabeza la lista, la ubica en el segundo lugar de esta elección al cargo de presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia. La ministra en funciones tiene el 4.97% de las preferencias, que representan 5.744.290 votos. Le siguen Yasmín Esquivel Moza, tiene el 4.49% de los sufragios. Después Laureta Ortiz, las preferencias se inclinan con ella en el 4.25%. María Estela Ríos González tiene el 3.99% de las preferencias. Y finalmente Zaire Irene Herrerías, el 2.72% de los votos. Así los resultados preliminares de quienes integrarían la Suprema Corte de Justicia. Y mientras prácticamente han concluido estos cómputos distritales de la elección de integrantes de la Suprema Corte, también avanza el conteo de votos para la conformación del Tribunal de Disciplina Judicial. Al último corte de esta madrugada va el 73% ya de las actas computadas. Celia Maya García encabeza a las candidatas con mayor número de votos, con 3.383.414 sufragios, que equivalen al 7.494% de la votación hasta el momento. Le sigue Eva Verónica de Gibbs Zárate, con 3.206.737 votos. Eso representa el 7.53%. En el tercer sitio se ubica hasta el momento Indira Isabel García Pérez con 2.689.915 votos y eso representa el 6.31% de las preferencias. En el caso de los candidatos es Bernardo Batis Vázquez quien se ubica con la mayor cantidad de sufragios con 3.024.378 que representa el 7.10%. Le sigue Rufino León Tobar con 2.497.239 votos, que equivalen al 5.86%. Se prevé que los cómputos distritales de este tribunal, que se va a integrar por 3 mujeres y 2 hombres, 5 personas en total, concluyan este mismo miércoles 4 de junio. Hay que recordar que este nuevo órgano judicial que sustituye al Consejo de la Judicatura se va a encargar de sancionar faltas cometidas por personas juzgadoras, así como evitar y combatir la corrupción al interior del Poder Judicial. Y miren, en las últimas horas ha habido un interés particular por conocer quién va a presidir la Suprema Corte de Justicia, un hombre o una mujer. Sería el abogado mixteco Hugo Aguilar quien estaría al frente de la Corte. Hasta el momento sabemos que es la persona que más número de votos ha registrado. La otra duda es si asumiría Lenia Batres Guadarrama aplicando el criterio de paridad de género. Guadalupe Tadei terminó con estas dudas, con este tema, con estas especulaciones. La consejera presidenta del INE así lo aclaró. La propia reforma quedó clarísima en su artículo 94, al decir que el que obtenga la candidatura que obtenga mayor votación será la que presida los primeros 2 años y de manera subsecuente los que hayan quedado en los lugares siguientes. Así es de que no hay lugar a dudas. Cuando el cómputo finalice, estoy segurísima que habremos de otorgar la constancia de mayoría a quien haya obtenido la mayor cantidad de votos en las urnas. Al ser cuestionada sobre si las personas elegidas para integrar la Corte coinciden con algunos nombres que aparecieron en los famosos acordeones que circularon días antes de la elección, la consejera presidenta del INE aseguró que tanto el Instituto como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FICEL, se prepararon para recibir denuncias sobre presuntas irregularidades, las cuales se hicieron, señaló, siguiendo los cauces legales. Por lo pronto, ahora el INE aclaró, tiene que contar solamente los votos y dar los resultados.
A nosotros nos toca entregarle las cuentas a México de lo que estamos contabilizando en cada uno de los 300 distritos. Ese es el cómputo. Si fueron coincidentes o no fueron coincidentes, pues yo creo que todos tenemos la posibilidad de revisar tanta variedad de opciones que había en lo público para emitir nuestro voto. El análisis ese vendrá después, estoy segura. Hay investigación abierta y entonces ahí estaremos actuando. Finalmente, la consejera presidenta del INE apuntó que en esta elección judicial no hay espacios para dudas ni manipulaciones de resultados electorales. No vemos una crisis postelectoral aquí. La imposibilidad de realizar cómputos, la imposibilidad de tener resultados, el tumbar este tipo de sistemas no ha ocurrido. Y tampoco hay manifestaciones extremas en la calle, porque uno de los principios del instituto es justamente generar el cambio de poder, cuando hay cambio de poder, por la vía pacífica y ordenada. Y esa es la celebración de los procesos electorales. Ya le adelantábamos que va más del 99% de las actas computadas para la integración de la Suprema Corte y bueno, pues el abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz ya se perfila como el nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, esto al obtener más de 6 millones de votos. Mi compañero Gilberto Molina nos comparte los perfiles de quienes van a integrar el máximo tribunal y que por primera vez fueron electos por voto popular. Es la integración de una Suprema Corte de Justicia de la Nación inédita. Serán 9 ministras y ministros de acuerdo con los resultados de la elección del domingo pasado. Hugo Aguilar Ortiz, ex coordinador de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ocupa el primer lugar entre las y los participantes a presidir la nueva Suprema Corte de Justicia que entrará en funciones el 1 de septiembre. Propone diálogo entre los poderes de la Unión y con los pueblos indígenas y afrodescendientes. Lenia Batres, ministra en funciones de la Suprema Corte, propone organización de defensorías públicas y austeridad del presupuesto de la Suprema Corte. Yasmín Esquivel, ministra en funciones, propone agilizar los procesos judiciales y construir una justicia aliada de la sociedad. Loreta Ortiz, también ministra y exdirectora jurídica del CONACULTA, propone una nueva ley orgánica del Poder Judicial. María Estela Ríos, exconsejera jurídica de la Presidencia, propone agilización de los procedimientos administrativos y judiciales y mejores condiciones económicas y sociales para las mujeres. Sara Irene Herrerías, fiscal para los derechos humanos de la FGR, propone sentencias claras, sencillas y accesibles para las personas. Giovanni Azael Figueroa, exsecretario técnico de la Secretaría General del Consejo de la Judicatura, propone establecer un programa de capacitación constante y permanente en materia judicial. Irving Espinosa Betanzo, expresidente de la sección especializada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, propone garantizar el acceso a la información. Y Arístides Guerrero, comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de la capital, propone la creación de la Corte itinerante y su modernización. Como dato histórico, en 1857, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia fueron electos por voto indirecto de los diputados del Congreso. Sin embargo, esta será la primera ocasión en la historia de México que los 9 integrantes del máximo tribunal del país han sido elegidos mediante voto popular. 5 de ellas y ellos son licenciados en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, en tanto que el candidato puntero Hugo Aguilar Ortiz es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Giovanni Azael Figueroa obtuvo el grado de licenciado por la Universidad Autónoma de Nayarit, Lenia Batres por la Universidad Humanitas y Loreta Ortiz por la Escuela Libre de Derecho. De confirmarse los resultados, Hugo Aguilar Ortiz será el primer ministro de origen mixteco en ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. A partir de septiembre, la justicia del país y las y los mexicanos estaría en sus manos. Con información de Gilberto Molina, 11 Noticias. Y tras celebrar la asistencia a las urnas en este proceso electoral para renovar el Poder Judicial,
La presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que el acceso a la justicia debe ser para todas y todos los mexicanos y que los integrantes de la nueva Suprema Corte, dijo, no deben actuar políticamente como en el pasado. Su tarea al llegar a la Corte no es actuar partidariamente, su tarea es impartir justicia, independientemente de cuál sea su orientación política. Su tarea no es actuar políticamente en la Corte como lo hizo la Corte actual. Su tarea es dar acceso a la justicia a todos. Con estas elecciones, afirmó la presidenta Sheinbaum, comienza un cambio en la propia Suprema Corte, como la elección de un abogado indígena, Hugo Aguilar Ortiz, quien no solo podría ocupar un cargo como ministro de la Corte, sino también se está perfilando para presidirla. ¿Cuándo iba a llegar un Hugo a la Corte? Claro, lo ven, ¿cómo es posible? Imagínense. Es un abogado muy reconocido, muy reconocido. O sea, tiene credenciales para ser miembro de la Corte. Pues nos da mucho gusto, la verdad. No había habido representación de un indígena, de una persona de pueblos originarios. Me decía hoy Jesús desde Juárez o el Nigromante. Entonces, pues sí es un cambio profundo. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó los intentos de la oposición de desacreditar este ejercicio democrático. Recordó que fueron ellos quienes decidieron no participar en estas elecciones. Ellos toman la decisión de no participar en la elección porque dicen que no están de acuerdo en que se elija a los jueces por voto secreto, directo, universal. Pues, ¿cómo van a reclamar si decidieron no participar? Llamaron a no votar. Entonces, ¿por qué no decidieron organizarse y decir, a ver, vamos a proponer? Precisó además que la relación entre el nuevo Poder Judicial y la titular del Ejecutivo será de respeto y autonomía. Y bueno, es momento ahora de considerar la participación ciudadana en estas elecciones judiciales. Y es que de acuerdo con datos del INE, los estados que tuvieron la votación más alta fueron San Luis Potosí, Coahuila e Hidalgo. Y en contraste, los que tuvieron menor intervención fueron Guanajuato, Jalisco y Sonora. Mi compañero Rubén Fieital nos cuenta. La participación ciudadana en la elección extraordinaria del Poder Judicial presentó contrastes marcados a nivel nacional. De acuerdo con los cómputos distritales del INE, los estados con mayor participación fueron San Luis Potosí, gobernado por el Partido Verde con 21.94%, seguido por Coahuila, gobernado por el PRI con 20.84%, y en tercer lugar Hidalgo, de administración morenista con 20.78%. Los estados con menor participación fueron Guanajuato, gobernado por el PAN con 7.22%, Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano con 7.67% y Sonora, gobernado por Morena con 8.16%. Un dato interesante es que en los estados donde se realizaron elecciones locales hubo una afluencia por encima de la media. Tal es el caso de Durango con 20.18% de participación ciudadana y Veracruz con 17.97%. Por otro lado, se encuentran los votos nulos que se presentaron en la elección. Sobre estos, la consejera presidenta Guadalupe Tadei señaló que serán analizados al terminar el cómputo total de los votos. Si tienes votos nulos por diferentes razones, el que decide anular o el que vota de manera errada o el que no vota de manera decidida y por tanto no puedes definir si el voto era válido para una o para otra candidatura. Esas son algunas de las razones. Todavía no tenemos las cifras, pero seguramente cuando concluyamos con los cómputos ya tendremos los porcentajes correspondientes. Rubén Fieital Nes.
Hablemos ahora de los observadores internacionales. Una misión de la Organización de Estados Americanos estuvo aquí el día de la elección, recorriendo casillas, viendo cómo se realizaba este proceso inédito del domingo pasado. En un reporte que da a conocer, habla de unas elecciones tranquilas, pero reconoce la complejidad de este proceso sin precedente en el mundo. La delegación estuvo encabezada por el ex canciller de Chile, Heraldo Muñoz Valenzuela, y reconoce también el trabajo de las y los funcionarios de casilla que participaron en esta elección, que calificó de sumamente compleja, pero también destaca que las y los mexicanos tuvieron la oportunidad de elegir en las urnas a quienes integrarían la Suprema Corte de Justicia, magistrados, magistradas, jueces y juezas del Poder Judicial. La misión de la OEA señaló que desde su llegada el pasado 24 de mayo, los observadores se entrevistaron con miembros del Poder Judicial, también con legisladores, con autoridades, y coincidieron en que era necesario reformar ese poder para tornarlo más transparente, eficiente y expedito. Recordemos que durante la jornada electoral y horas posteriores, las y los observadores atestiguaron medidas de seguridad, observación ciudadana de la paquetería electoral, en fin, estuvieron presentes observando todo este proceso minuto a minuto. Los cómputos han sido observados aleatoriamente por los 170,000 observadores electorales que se registraron para atestiguar en nuestras juntas esta parte del proceso. Pues ahí está, vamos a seguir muy pendientes de los resultados, 99.4% hasta ahora computado. Si bien son cifras preliminares, las tendencias parece que son irreversibles. Hasta el 15 de junio se van a conocer ya los resultados definitivos. El Instituto Nacional Electoral procederá a la entrega ya de los documentos que acreditan que las ministras, ministros, jueces, juezas, magistrados y magistradas han sido electos por primera vez en México en este proceso inédito y democrático, así que daremos curso a la revisión de estos resultados. Estaremos esperando también un mensaje posterior de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral para conocer más ya cómo cerraría este tema de la reforma al Poder Judicial. Al volver de la pausa, seguiremos hablando del tema, analizando resultados y revisando esta participación ciudadana. Volvemos. Con 30 de la mañana y pues continuamos con este tema de la elección judicial, y agradecemos esta mañana que nos tome la comunicación el consejero electoral del INE, Kif Espadas Ancona. ¿Cómo está, consejero? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la comunicación. Pues ya pasaron 2 días, prácticamente está concluyendo este cómputo distrital para la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero de una forma general, consejero, me gustaría pues que habláramos de esta jornada y de cómo van fluyendo estos resultados, la primera revisión que está haciendo el INE sobre lo que ha significado esta jornada electoral. Bueno, a ver, la jornada electoral misma fue una jornada tranquila, no tuvimos más que irregularidades muy aisladas en un número mínimo de casillas que no afectó desde luego el desarrollo general. Y bueno, como sabíamos, se iban a generar muchísimos votos, en ese sentido se prepararon los consejos distritales para el cómputo, y se ha desarrollado en orden, con algunas pequeñas dificultades en distritos aislados, pero bueno, a esas alturas tenemos arriba del 99% de las casillas computadas para efectos de la elección de ministros y ministras de la Corte, más del 50% del Tribunal de Disciplina Judicial. En fin, el proceso está avanzando. Y bueno, pues en ese sentido estamos satisfechos del desempeño del INE en esta elección. ¿Cómo evaluaría, consejero, el impacto de esta elección sobre la confianza ciudadana en las instituciones que estuvieron a cargo de este proceso electoral y también en el Poder Judicial? Bueno, eso es una respuesta compleja que tendremos que ir viendo en los próximos días, semanas, meses incluso.
Es decir, me parece que hay una visión diversa del proceso de elección judicial. Habrá que ver el desempeño de nuevos jueces y ministros. En fin, hay muchos elementos que están abiertos al debate a partir de esta elección. En cuanto a la fortaleza institucional del INE, me parece que el INE ratificó ante la ciudadanía que es una institución que lleva a cabo elecciones íntegras, que pues es lo que le toca hacer. Que la solidez que ha adquirido el INE a lo largo de décadas, ahí está, y provee, como siempre, elecciones confiables donde los votos se cuentan. Ahora bien, consejero, ya escuchábamos sobre pues el informe que rinden los observadores electorales, tanto nacionales como internacionales, para el INE. ¿Cuáles son las lecciones que le dejan a partir pues de este informe que emiten los observadores electorales? Bueno, tenemos que valorar puntualmente cada detalle. Sin embargo, creo que en términos generales, pues hay dificultades en este proceso que ya nosotros detectábamos, y que más que ver con el desempeño del INE tiene que ver con la legislación. Me parece a mí, por ejemplo, que resulta inconveniente que se emitan tal cantidad de votos. Primero, porque es muy difícil que la ciudadanía esté correctamente informada sobre todos los votos que emite. Aquí en la Ciudad de México votamos por 52 personas a nivel federal y local. Creo que eso hay que discutirlo, la forma general de votar. Creo que para que la elección sea transparente en términos de su contenido para la ciudadanía, pues hay que ver cómo reducir los espacios a elegir para que la gente pueda conocer mejor a aquellas personas a las que les va a dar su voto. Esto paralelamente ayudaría a mejorar la transparencia del proceso, porque en ciertos escenarios podríamos regresar el cómputo de las boletas a las casillas, que ha sido históricamente un elemento central de confianza. Ahora lo suprimos, me parece a mí, exitosamente con estos cómputos en los consejos distritales, pero esa no debe ser la norma. ¿Ven, consejero Ubic Espadas, alguna implicación que va a tener directamente la elección del Poder Judicial en el equilibrio de poderes en México? Lo que se buscó con este proceso electoral es misión cumplida por parte de la autoridad y también, ¿por qué no decirlo?, de quienes avanzaron en esta reforma hasta lograr que el domingo pasado acudieran a las urnas aproximadamente entre el 12 y el 13% de los ciudadanos. El impacto sobre el equilibrio de poderes, por un lado, creo que habrá que verlo sobre la marcha. No adelantaría yo un juicio al respecto, y bueno, en ese sentido, esta es una decisión que corresponde al Poder Legislativo. El INE no juega un papel en ese reacomodo, en esos nuevos equilibrios entre los poderes. Lo que sí hace el INE pues es que las elecciones que le ordena la Constitución las realiza con todas las garantías para la ciudadanía. Es decir, nosotros podemos garantizar que quienes tengan más votos, así será reportado por el instituto. ¿Cómo esto después, cómo los jueces, ministros y magistrados electos se van a desempeñar a futuro? Pues eso habrá que verlo, y ciertamente eso no es lo que le toca cuidar al INE. Eso es lo que le toca cuidar a la ciudadanía a través de su voto y a las instituciones en el funcionamiento cotidiano. Ahora bien, consejero, en ese sentido, lo que sí le toca al INE, digamos, se hacían, digamos, declaraciones por parte de la consejera presidenta del INE previo a la jornada electoral de estos llamados a no votar, atentan contra la democracia e incluso podrían ser considerados un delito electoral. El INE, después de que haga toda esta revisión y el conteo de los votos de la elección judicial, va a poner atención en este asunto de este llamado que se hizo pues por parte de figuras públicas, incluso medios de comunicación, a no votar como un atentado contra la democracia en México? Yo no estaría de acuerdo en llegar tan lejos. A ver, me parece que si bien hay una obligación legal de votar, también es cierto que nuestras leyes no prevén sanciones para quien no vota, o las que prevén nunca han sido aplicadas en realidad. Esto es, en el México que hemos vivido durante
muchas décadas, los llamados a no votar o el no votar han sido, y yo creo que esos han sido vistos, y esos son en realidad, pues expresiones de inconformidad política que, pues como tales, son legítimas y así se deben tratar. Más allá de que yo no compartiera estos llamados a no votar, yo creo que en estas elecciones había que votar, pues creo que son opiniones de distintas personas que no debe pasar a más. Claro, pues estamos muy pendientes de lo que venga, los resultados que entregue el Consejo General del INE, ya conocemos el calendario, hasta el 15 resultados definitivos con la entrega ya a cada uno de los integrantes del nuevo Poder Judicial de la constancia que así lo acredite. Consejero Uki Espadas Ancona, muchas gracias, un fuerte abrazo, buenos días. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta pronto. Gracias y buenos días. Y bueno, vámonos con otros temas porque la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aseguró que sí asistirá este miércoles a la mesa de diálogo con las secretarías de Gobernación y de Educación Pública. Esto lo informó a 11 Noticias la secretaria general de la sección 14 de la CENTE en Guerrero, Elvira Veleses. Y esperemos la voluntad política de estos funcionarios de que no solamente sea una cerrazón, porque justo decíamos nosotros, si es un diálogo es ida y vuelta. Hasta ahorita Guerrero ha sido firme en que todavía estamos en condiciones de permanecer en el plantón y no bajamos nuestra demanda central, que es la abrogación a la nefasta ley del ISSSTE del 2007. En su 20º día nacional de huelga, la CENTE no realizó marchas ni movilizaciones, solo convocó a asambleas estatales. Durante esta madrugada, integrantes de la CENTE realizaron su asamblea nacional en la que definirían la respuesta a la propuesta del gobierno federal. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el objetivo de la propuesta es revertir el aumento de la edad de jubilación y reducirla hasta llegar a 55 años para los hombres y 53 años para las mujeres, esto en el 2034. Al principio nosotros ofrecimos que se congelaba, que ya en lo que estaba en el 2024, así se quedaba hasta el 2030. Ahora se hizo un ofrecimiento de reducir la edad de jubilación con una serie de plazos que nos permita pues realmente cubrir ese monto, ¿no? Porque representan montos importantes. En algún momento, en uno de los años llega a representar cerca de 25 mil millones de pesos, esa reducción de edad de jubilación. Entonces se hizo ese... La presidenta reiteró que se mantienen las puertas abiertas al diálogo. ¿Cómo viene el estado del tiempo para las próximas horas? Siempre bienvenido, Carlos Guevara Casas. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Lupita. Buenos días, Angie. Y también buenos días para usted. Y sí, el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Les informamos que se encuentra en contingencia meteorológica por las precipitaciones que van a continuar este 4 de junio en todos los estados del occidente, centro, sur y sureste del país. Esto incluye, por supuesto, la península de Yucatán y el Valle de México. Estas condiciones son generadas por varios fenómenos atmosféricos, particularmente el paso de la onda tropical número 2 sobre el sureste y sur del país y la presencia de canales de baja presión. Conforme nos aproximemos al fin de semana, el panorama no es nada alentador, ya que se prevé la formación de otro ciclón tropical, pero ahora frente a las costas de Oaxaca, Guerrero y Michoacán en el Pacífico mexicano. Este sistema va a aportar bastante humedad al país, incrementando nuevamente las condiciones para fuertes aguaceros en el occidente, en el centro, el sur y el sureste, incluido por supuesto toda la megalópolis aquí en el centro del país. Así lo dio a conocer el coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez Romaña. El pronóstico de lluvia acumulada, de igual del 3 al 9 de junio para la región del Valle de México. Vamos a ver zonas en particular como en Puebla, donde estamos pronosticando hasta 200 milímetros acumulados ahí en las zonas serranas, hasta 125 milímetros en el Estado de México, sobre todo en esta región del suroeste, lluvias hasta de 100 milímetros en Morelos, la Ciudad de México con 70 milímetros. Ante esta situación, insistimos, no debe de tirar basura en las calles y retírala si es posible de coladeras y alcantarillas. Cierre por favor puertas y ventanas durante una fuerte tormenta. No cruce por favor calles o avenidas con corrientes de agua y no olvide llevar paraguas e impermeable al salir de casa.
Y bueno, ahora sí vamos a revisar el pronóstico región por región. Vamos a iniciar en la península de Yucatán. Hoy en el sureste mexicano se esperan más lluvias en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se acompañarán con descargas eléctricas y vientos fuertes. El ambiente refrescará ligeramente, pronosticándonos unas temperaturas máximas de 30 a 35 grados. Como podemos observar aquí en Tizimín, otra vez una temperatura bastante elevada en Yucatán, 33 grados Celsius, así como 38 grados en Mérida, Cancún con 30 grados. Y bueno, de ahí del sureste vamos a ir a otra región donde también vamos a esperar intensas precipitaciones con tormentas eléctricas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, así como en el centro y sur de Veracruz. Ahí en el sureste mexicano habrá nieblas en zonas montañosas, así que conduzca por favor con muchísima precaución, atención con el oleaje que puede llegar a alcanzar hasta 4 metros de altura. Lo que va a prevalecer, estas condiciones se van a mantener en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Podemos ver también temperaturas muy elevadas en Villahermosa, por ejemplo, 39 grados Celsius y 30 grados en Huatulco, con un poco de nubosidad. Y ahora vamos a revisar el centro, aquí en la región centro del país, donde habrá también lluvias fuertes que se esperan en Morelos, en Puebla y en buena parte del Estado de México. Para Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala y la Ciudad de México esperamos algunas lluvias con chubascos dispersos, pero eso sí, con actividad eléctrica durante la tarde y parte de la noche. Podemos ver también algunas de las temperaturas que han refrescado por las lluvias. Y bueno, Tlaxcala 23 grados Celsius, Ciudad de México 27 con previsión de chubascos como le habíamos anticipado, así que tome sus precauciones. Y ahora vamos hacia el occidente del país, donde también tendremos lluvias ligeras, chubascos y descargas eléctricas este miércoles en Jalisco, Colima y Michoacán. No obstante, el ambiente va a continuar muy caluroso, con temperaturas que podrían llegar incluso a los 45 grados en algunas regiones de Nayarit, Jalisco y Michoacán. Y también tendremos temperaturas altas en Guadalajara, donde por ejemplo alcanzaremos los 33 grados Celsius con algo de nubosidad. Colima 30 grados y Lázaro Cárdenas, Michoacán, un poco más bajo, 31 grados Celsius. Aún así, tenga usted mucha precaución por las altas temperaturas. Vámonos al norte del país, donde las lluvias van a la baja en este territorio, dando paso a temperaturas calurosas en toda la región, pronosticándose máximas que podrían oscilar entre los 40 y 45 grados, específicamente en algunas regiones de Chihuahua, Coahuila y Durango. Por ejemplo, en Monterrey también tendremos 32 grados con algo de nubosidad, pero en Ciudad Juárez alcanzaremos los 33 grados completamente despejado, soleado. Y de ahí nos vamos al sureste, donde persiste el calor en esta región, y esta tarde los termómetros podrían oscilar entre 35 pero también llegar hasta 45 grados Celsius en toda esta zona del país, sin posibilidad de lluvias. Así que por favor recuerde utilizar protector solar e hidratarse adecuadamente. Los Mochis nuevamente con 33 grados completamente despejado, y Mexicali 36. Tijuana refresca ligeramente, pero no se confíe porque no hay nubes en el horizonte. Y bueno, hasta aquí fue la información del estado del tiempo. Que pase usted un cálido día sin importar el clima. Momento de la cultura, Mauricio Romo, qué gusto tenerte de regreso. Buenos días, bienvenido. Angie, muchas gracias, muy buenos días. Este martes, diversos museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México cerraron provisionalmente y sin previo aviso a sus visitantes. Me refiero a los museos del Carmen, de las Intervenciones, del Caracol, el Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, el del Templo Mayor y, por supuesto, el Museo Nacional de Antropología. Por la noche, el INAH emitió un comunicado en el que explicó que la suspensión de actividades se debió a un tema de logística de las empresas a cargo de la vigilancia de los recintos. No obstante, señaló el instituto, se estima que los museos reabran este miércoles. El INAH detalló que fue el pasado 30 de mayo que se emitió el fallo sobre la licitación de la contratación a nivel nacional de los servicios de vigilancia en los museos. La transición de las tareas de las empresas salientes y las empresas que se contrataron obligó al cierre de los inmuebles para garantizar una transición ordenada y garantizar también la seguridad del patrimonio que resguardan dichos museos.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia señaló que si para este 4 de junio las empresas contratadas no cumplen con los requerimientos para operar en horario habitual los recintos, se aplicarán sanciones administrativas. De cara al futuro, Radio Educación renueva su programación con esto con el objetivo de profundizar en diferentes temáticas y, por supuesto, en las nuevas audiencias. Es mi compañera Saray Campech quien nos tiene todos los detalles. La centenaria Radio Educación posiciona la mirada hacia el futuro escuchando a sus audiencias. Por eso, durante junio, nuevos programas ocupan el 96.5 FM y 1060 AM. Estaciones que suman a su barra programática contenido histórico, cultural y de inclusión. Antes del Pulso de la Mañana, que es el noticiario matutino, toda una mini barra de noticias muy enfocadas. Por ejemplo, noticias para personas con discapacidad, ¿no? Y entonces ahí encontrarán información. Propuestas realizadas en colaboración con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, estaciones universitarias, comunitarias, proyectos sociales y referentes de la cultura que han sido parte de la historia de Radio Educación. Divertimento, claro, siempre literatura y demás en la tardecita, de ahí nos vamos al Noti de la Noche, que estamos por crecerlo también. Y bueno, me daba mucho gusto algo que regresaba, que era Lunes Tormentoso con el buen Alain Derbez. Con más proyectos en puerta, como la presentación de su mascota, Radio Educación también a un clic a través de su página radioeducacion.edu.mx. 11 Noticias, Saray Campech. Vámonos al teatro. La obra Lobos por Corderos, que fue estrenada hace 10 años, busca atrapar al público en una nueva temporada al explorar temas como la reparación del daño a las víctimas y la búsqueda de justicia. Aquí todos los detalles en la siguiente historia. Lobos por Corderos fue la obra que marcó la creación de la compañía teatral Lobos Producciones. 10 años después de su estreno, el remontaje comparte esta celebración por la trayectoria de la compañía, fundada por Reynolds Robledo y Ana Carolina Mancilla. La obra en su momento tuvo una recepción que nos dio como mucho en su momento, me dio como mi presentación de alguna manera de hacer teatro, y que generó, yo creo que también un sello en el tipo de obras que nos gusta hacer en Lobos Producciones. No por nada, así se llama la empresa, que es la génesis de este proyecto. Lobos por Corderos explora el dilema moral entre dos parejas tras la muerte de sus hijos en un accidente escolar. Y eso detona en ellos toda una complejidad sobre la moralidad, sobre el duelo. Y es una obra que obliga también al público a cuestionarse si la vida de un hijo tiene un precio y si vale la pena callarse en vez de pedir justicia. Ante el ofrecimiento de una compensación económica, cada padre asume una postura diferente. Carlos es un poco el estereotipo del empresario o del hombre de negocios, donde al parecer lo material es lo importante. Es un personaje que está como adormecida incluso al inicio de la obra, está en duelo, todos están en duelo, pero este personaje como que no logra salir de un estado de shock. Y expone el dilema de asumir responsabilidad ante un hecho así. Mariana Gajá representa a la directora del colegio. Es la cara de la institución, pero también es madre de familia. Entonces está un poco entre la espada y la pared. A 10 años de presentarse por primera vez, Lobos por Corderos encuentra vigencia al explorar temas como la reparación del daño a las víctimas y la búsqueda de justicia. Tiene funciones los martes hasta el 5 de agosto en Foro Lucerna. Con imágenes de Christopher Arismendi, 11 Noticias, Mauricio Romo. Esta mañana la Fundación Princesa de Asturias informó que el Museo Nacional de Antropología de México ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025. Al Museo Nacional de Antropología de México, heredero de una larga tradición en defensa y preservación de una parte esencial del patrimonio antropológico de la humanidad que, al mismo tiempo, expresa las señas de identidad de una gran nación en la que sus gentes se reconocen.
Pues aquí la información acerca de este reconocimiento, Angie. Pues muy importante reconocimiento creado desde 1940, Mauricio, y pues que ahora reciba particularmente este reconocimiento de la Fundación Princesa de Asturias, sin duda pues importante para México y para el Museo Nacional de Antropología. Sí, claro, un museo que cada año recibe más de 3 millones de visitantes, pues no es poca labor, ¿verdad? Así es, sí, uno de los más importantes, ¿no?, en Latinoamérica. Exactamente. Muchas gracias, Mauricio, te vemos pronto. Gracias, buenos Continuamos días. con más. Vamos a hablar ahora sobre lo ocurrido en la zona metropolitana del Valle de México con estas lluvias atípicas que rompieron récord. Y bueno, aquí le presentamos de entrada las primeras imágenes de inundaciones, de encharcamientos. Hacemos contacto con José Mario Esparza Hernández, secretario de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto saludarlo, ingeniero. El plan Tlaloque estuvo en marcha. ¿Cuál la capacidad de respuesta de este esquema que convoca a distintas dependencias de la ciudad para coordinarse y enfrentar una situación como la que se vivió en horas recientes por estas lluvias? Así es, el plan Tlaloque se ejecuta ya ahora en temporada de lluvias. Estamos preparados en coordinación con otras dependencias del gobierno de la Ciudad de México, como la Secretaría de Seguridad, los bomberos, protección civil, tránsito y también todas las alcaldías. Y nosotros, como la Secretaría de Gestión Integral del Agua, establecemos guardias 24 horas, estamos monitoreando los pronósticos del tiempo, el monitoreo de nuestro radar meteorológico, y en función de lo que se vaya presentando, vamos avisando en coordinación con protección civil y las alcaldías para evitar las mayores afectaciones. En el caso de las lluvias que se presentaron este 2 de junio, pues fueron unas lluvias muy atípicas. Según los registros que tenemos, la última vez que llovió así en esta magnitud fue en el 2017. En ese año se tuvieron más de 200 reportes de inundaciones. Hoy de reportes considerables fueron alrededor de 90. Entonces eso nos hace ver que el plan Tlaloque pues ha funcionado, ¿no? Porque tuvimos menos afectaciones que en otros años. También comentarte que estas lluvias, hubo puntos de la Ciudad de México donde llovieron hasta 70 milímetros. Y hay como referencia el promedio de lluvia de todo el mes de junio es de 100 milímetros. Entonces, en cuestión de unas horas, llovió el 70% de lo que debería llover en el mes. Entonces, eso nos da una idea de la magnitud de estas lluvias que se tuvieron. Claro. Secretario, buenos días, le saluda Elvira Angélica Rivera. Si bien pues están terminando las labores de estas lluvias del lunes, que como usted lo dice no se registraban, al menos en los registros que se tienen desde 2017, ¿qué hay hacia adelante? El gobierno de la Ciudad de México se previno con este plan Tlaloque. ¿En qué consiste específicamente? ¿Tiene que ver con desasolve, con bombeo? ¿Hay una inversión incluso importante? Si nos puede comentar sobre él. Sí, el trabajo que se hace es desde lo preventivo, por instrucciones de la jefa de gobierno, se han establecido el mantenimiento preventivo con los desasolves. Se desasolvaron más de 250 kilómetros de diversas líneas de colectores, drenajes. Eso nos ayudó también a deshogar más rápido los encharcamientos. Se puede decir que los encharcamientos se libraron en menos de 12 horas. Hay otras entidades que siguen con inundaciones, ¿no? Y son parte de esta misma lluvia. Las inversiones sí son inversiones muy grandes para la Secretaría, con el fortalecimiento de equipos. Se vienen más equipos hidroneumáticos, también otros equipos y herramientas de trabajo que estarán fortaleciendo la capacidad operativa de la Secretaría. Muy bien, secretario, nos queda un minuto antes de la pausa. Lo que queremos saber, si nos permite, después del corte, es conocer, efectivamente veíamos estas imágenes donde parte de la Ciudad de México, este cruce de viaducto y río Churubusco prácticamente inundado, con estas imágenes tremendas de autos atrapados al interior de esta inundación terrible, personas en riesgo. Conocer ahora si hay un atlas de la Ciudad de México que nos hable sobre estos puntos de conflicto
¿Qué se va a hacer? Porque en esta temporada de lluvias pues vamos a seguir teniendo pues precipitaciones intensas. Si se pone atención en estos focos rojos en Zaragoza, en Viaducto, en Periférico, y que nos cuente qué se va a hacer a partir de ahora, si habrá medidas específicas. Al volver de la pausa continuamos. Regresamos a esta conversación con José Mario Esparza Hernández, secretario de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México. Secretario, gracias por continuar aquí en la señal del 11. Le preguntaba antes de la pausa qué va a pasar con estos puntos, estas zonas de alerta que se detectaron y que tuvieron la mayor conflagración por la presencia de las lluvias. ¿Pertenecen a un atlas de riesgo que se tendría identificado? Porque pues son puntos en los que hay que tener la mira puesta por si se presenta una situación similar. ¿Qué hacer frente a ello, secretario? Sí, tenemos identificado varios puntos. Son prácticamente todos los bajopuentes de las principales avenidas, las vialidades, y ahí lo que tenemos es un constante monitoreo en el Centro Coordinador de Atención de las Lluvias, en el cual, en función de lo que nos indique nuestro radar meteorológico, vemos cuáles son las zonas, alcaldías, vialidades que se van a ver más afectadas por las lluvias que vamos viendo en el radar, y en función de eso damos aviso a las alcaldías con protección civil y también con tránsito para ir haciendo las acciones que sean necesarias. Repito, son muchos puntos en lo que se tiene analizado, pero ya depende de la ocurrencia de las lluvias, es donde se va a desplegar. Y también lo que vamos a hacer es fortalecer los canales de comunicación, tanto con ustedes, los medios, como con la ciudadanía en general, para que esté más presente esta información, que es muy importante, la información de alerta preventiva, para que sepan y no agarren alguna vialidad que tenga algunos encharcamientos. Bien. Y esto, además de todo lo que ya se tiene en el plan Tlaloque, ¿no? Bien, secretario, en ese sentido, una parte importante de este plan pues también tiene que ver con la colaboración de pues los ciudadanos, de los habitantes de la Ciudad de México, incluso pues el Valle de México, que también lo contemplan. ¿Cuál es la responsabilidad precisamente de las personas en el caso de evitar tirar basura en las calles, que no contribuya pues a que los drenajes se tapen y que pues empeore la situación ante lluvias atípicas aquí en la Ciudad de México? Sí, es una corresponsabilidad muy importante. De hecho, hasta lo pusimos en nuestro plan integral hídrico del Gobierno de la Ciudad de México. Es uno de los ejes estratégicos, la corresponsabilidad social, y en este sentido es el llamado a que la gente sea muy responsable con el manejo de la basura, no tirarla en la calle, porque ahora con las lluvias esa basura se arrastra y se junta y genera taponamientos. Y también otro llamado a la corresponsabilidad es, si por alguna razón en que está lloviendo tienen que salir en sus vehículos, pues que no entren a los charcos, porque hay gente que se les hace fácil, se aventuran y se meten y se quedan varados. Entonces ahí también hay que estar muy atentos a los avisos de protección civil y atender las recomendaciones de seguridad y protección civil. Secretario, por último, ¿cuál es la infraestructura pluvial con la que se cuenta en la Ciudad de México para enfrentar este tipo de situaciones? Y si hay un protocolo que se pone en marcha para la intervención del drenaje profundo y otras partes también de lo que componen esta infraestructura capitalina para enfrentar este tipo de contingencias con lluvias atípicas que provocan lo que ya vimos en estas imágenes que hemos dado cuenta. Sí, hay infraestructura suficiente, son miles de kilómetros de líneas de drenaje, de colectores, de drenaje pluvial, pero ahí por eso repito el tema de la basura, ¿no? Por más infraestructura que tengas, si seguimos con esa mala práctica, pues va a complicar la operación. Hay como dato de referencia, más del 50% de los encharcamientos e inundaciones son por motivo de los taponamientos de basura.
Claro, el drenaje profundo, ¿cómo se pone en marcha? ¿Hay un protocolo para ello? Sí, hay un protocolo metropolitano, ese se coordina con la CONAGUA, con la CAEM, que es la Comisión del Agua del Estado de México, con Hidalgo, el Estado de Hidalgo, y las oficinas de CONAGUA en aquellos estados, y nosotros también, en el cual ahí como vayamos viendo la evolución de la lluvia, de los escurrimientos, del almacenamiento en diversas presas, tanto dentro de la Ciudad de México como en el Estado de México y en el Estado de Hidalgo, se van tomando decisiones en apego a un protocolo para la operación tanto del drenaje profundo de las presas que están en la zona metropolitana. Por ejemplo, la lluvia de este 2 de junio, se detonó ese protocolo metropolitano, y ahí nos ayudó mucho que la CONAGUA incrementó los bombeos de salida del agua que se envía a Tula, y eso nos permitió también avanzar más rápido en el desfogue de la ciudad. Bien, secretario de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México, José Mario Esparza Hernández, estaremos pendientes de este plan y de los llamados que hagan a la población y seguimos en comunicación. Muchísimas gracias por la conversación. Buenos días. Buenos días. Gracias. Y también mencionar la línea H2O, asterisco 426, que está a disposición para cualquier tema del agua, como pueden ser lo de las lluvias y el encharcamiento. Claro, muy bien, para que la ciudadanía lo tome en cuenta. Gracias, secretario. Hasta pronto. Gracias a ustedes, buen día. Buenos días. Gracias y buenos días. Bueno, mire, y precisamente sobre este asunto hay personas que quedaron varados, pasajeros de la línea A del metro y cientos de otras personas afectadas por la tormenta que cayó precisamente la noche del lunes y la madrugada del martes en el Valle de México. Ahí los policías, bomberos y los rescatistas pues fueron al apoyo de los ciudadanos y las ciudadanas para que pudieran llegar a sus destinos y de esa forma ponerse a salvo. Mi compañera Gabriela Jiménez nos cuenta. El Valle de México enfrentó la más fuerte tormenta que se haya registrado desde el 2017. Policías, bomberos y personal de protección civil atendieron las afectaciones ocasionadas por una lluvia torrencial que dejó más de 10 millones de metros cúbicos de agua. Desde la noche de lunes hasta la madrugada del martes, la policía ribereña de la Ciudad de México auxilió a los conductores que se quedaron varados a bordo de 64 vehículos en las principales avenidas de la capital: el Bajo Puente de Viaducto y Troncoso, Circuito Interior, Churubusco y Gran Canal. En la calzada Ignacio Zaragoza, donde las anegaciones alcanzaron un espejo de 200 metros, desasolvaron las alcantarillas. Tránsito se dedicó a estar sacando los carros y el oleaje era un Acapulco aquí en Florencio Antillón, pero de aguas negras. Estuvieron los policías destapando todo y tengo aquí videos que cómo estuvieron sacando a la gente, aquí arriba de los hombros de un camión. Luego del cierre de la línea A del metro, los uniformados ayudaron a trasladar a miles de pasajeros desde Pantitlán hasta La Paz para que llegaran seguros a sus destinos. Y sin importar el peligro, los bomberos ayudaron al rescate de las personas que lo perdieron todo en 143 inundaciones. No hemos podido sacar nada, todo se inundó completo, pura agua negra, todo es pérdida, está todo terrible. Tuvimos que salirnos por mis hijos, no podíamos estar aquí, los tuvimos que llevar a la casa de sus abuelitos. Los señores bomberos de, no sé, que sea batallón 16, 18, fueron unas excelentes personas porque las botas ya rebasaban, se les metía el agua, optaron por quitarse las botas y estar con calcetines trabajando. Y eso es de admirarse y de respetarse y de agradecerse. El gobierno de la Ciudad de México realiza un censo casa por casa para ayudar a las personas afectadas por las lluvias atípicas y una de las más intensas de los últimos años. En este caso, el gobierno de la ciudad
los casos en donde el seguro que tengan ellos contratado no atienda, nosotros estaremos atendiendo, por supuesto. Tenemos el seguro de la Ciudad de México que se aplica para justamente casos de este tipo. Con imágenes de Christopher Arismendi y Darío Hernández, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Vamos a cambiar de tema porque el presidente Donald Trump firmó este martes una orden ejecutiva que eleva ya los aranceles a las importaciones de acero y aluminio. Pasan del 25 al 50% a partir del primer minuto de este miércoles 4 de junio. La Casa Blanca indicó que Donald Trump calificó la medida como necesaria para proteger la seguridad nacional. La orden ejecutiva no menciona si esta medida afectará a nuestro país, aunque México se ubica entre los principales proveedores, como sabemos, de acero al mercado estadounidense. Ahí está Canadá y también está Brasil. Y mire, como injusta, insostenible e inconveniente es como calificó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el alza del 50% de aranceles al acero y aluminio que México exporta hacia Estados Unidos. Esto a partir del primer minuto de este miércoles 4 de junio, es lo que aseguró el secretario. En primer lugar, no creo que se puedan sostener en el tiempo, porque es un arancel, como ha pasado con otros aranceles, que se va a tener que ajustar porque el impacto económico es muy grande. En segundo lugar, lo veo injusto para México, porque con México tiene superávit Estados Unidos. No tiene sentido poner un arancel a un producto en el que tú tienes superávit. Normalmente se pone cuando tú tienes déficit, no superávit. Y tercero, pediremos el día viernes que sea México excluido de esta medida, igual que lo fue el Reino Unido. Es lo que vamos a plantear. Al insistir que la imposición de un impuesto tan elevado no tiene sentido, Marcelo Ebrard sentenció que con esa medida ambos países perderán. Yo creo que eso va en contra de la industria de ambos países, porque el acero se usa principalmente para la industria automotriz, construcción principalmente, metalmecánica y electrónica. Entonces le estás poniendo 50% a esas industrias. Y adelantó que este viernes se va a reunir en Washington con su contraparte estadounidense para exigir un trato preferencial hacia México y no descartó tener un plan A, B o C. Pues es el plan A, no, B sí hay, pero te lo voy a decir el lunes. En tanto, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, la Canaero, señaló que esa medida afecta la cadena de valor en la región de toda América del Norte, toda vez que China y otros países de Asia cada vez más aumentan sus subsidios y deprecian su moneda para evadir esos aranceles. Expuso que el acero mexicano no representa una amenaza para el mercado estadounidense, pues tiene un superávit de $4,000 millones en esta industria. La Canaero dijo confiar en las negociaciones que logre la Secretaría de Economía con el gobierno de Donald Trump. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, mejoró su expectativa sobre la economía mexicana, descarta una recesión en su informe Perspectivas Económicas que fue divulgado este martes en París. Revisó al alza su expectativa del Producto Interno Bruto de México con un crecimiento de 0.4% en 2025 y 1.1% el próximo año. El organismo internacional anticipó que México podría presentar un moderado ritmo económico en medio de una alta incertidumbre por las políticas arancelarias de Estados Unidos, expectativa que contrasta con la recesión que anticipaba a mediados de marzo pasado. En ese reporte había proyectado que la economía mexicana caería en recesión en 2025 y 2026. La OCDE destacó que los indicadores a corto plazo de México presentan una mejora en la actividad económica en el primer trimestre de este año, con un crecimiento del Producto Interno Bruto de 0.2% trimestral tras la contracción de 0.6% de octubre a diciembre pasados. Y al cierre de mayo, las reservas internacionales del país tuvieron un saldo de $239,982 millones, monto récord para estos activos que representan el más importante blindaje financiero para enfrentar severas volatilidades del exterior. El Banco de México informó que las reservas internacionales reportaron un aumento semanal de $97 millones, lo que representó un crecimiento acumulado respecto al cierre de 2024 de casi $11,000 millones.
En cuanto a la circulación del dinero en efectivo, el Banjico destacó que la demanda incrementó como medio de pago al contabilizarse en las 2 últimas semanas de mayo una circulación de 18.699 millones de pesos en billetes y monedas. Con lo anterior, el saldo de la base monetaria, es decir, el dinero físico que es emitido por Banjico, ascendió a 3.283.652.000 millones de pesos, incrementando 10.2% a tasa anual. El gobierno federal habló de los ahorros millonarios que ha tenido debido al nuevo sistema de compra de medicamentos e insumos médicos. Es un método que ayuda a evitar la corrupción y que estos suministros se compren sin sobreprecio. Mis compañeros Armando Gama y Karen Ballesteros nos cuentan más detalles. Con la subasta a la inversa, nuevo método para comprar medicamentos e insumos médicos a bajo costo, el gobierno federal logró ahorrar 12,000 millones de pesos en comparación con el monto original de la licitación que fue cancelada en enero pasado precisamente por irregularidades, entre ellas sobreprecios. Que lo que se compró o se había adjudicado más bien en enero a 35,000 millones de pesos, logramos bajarlo a 23,000 millones de pesos, es decir, un ahorro de casi 12,000 millones de pesos y un ahorro casi de 45% con respecto a los precios de años anteriores. El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, informó que en la compra de 399 claves de medicamentos de calidad, las autoridades sanitarias recibieron 2,000 propuestas de farmacéuticas de todo el mundo y se eligieron los mejores costos. También dimensionó el impacto de los recursos ahorrados. 12,000 millones de pesos es más o menos el equivalente a construir de cero y equipar 5 hospitales de 120 camas del IMSS. Es decir, no es poquito dinero, no es algo que nosotros pudiéramos simplemente ignorar y no hacer. También sería el equivalente a contratar y pagarles completamente un año a cerca de 30,000 médicos especialistas. Con esta adquisición, el sector salud garantiza medicamentos para este y el próximo año. En la mañanera, además se informó la inauguración en los próximos días del nuevo Hospital General de Tlapa, que beneficiará a 400,000 personas de 20 municipios de la montaña de Guerrero. Con una inversión de más de 2.400 millones de pesos en infraestructura y 650 millones de pesos en equipamiento, Tlapa cuenta ahora con una institución hospitalaria del más alto estándar internacional. Por otra parte, el director del ISSSTE, Martí Batres, informó los resultados de las jornadas quirúrgicas, como la campaña nacional de cirugía articular, urología y cirugía de cataratas. 2.653 procedimientos de colocación de lente intraocular en 19 unidades médicas de 17 estados de la República. Y el IMSS también avanza en la meta anual de proveer 100 millones de consultas. En cuanto a las acciones contra el dengue, la Secretaría de Salud reportó 3.800 casos confirmados y 1.926 registros de personas con sarampión en el país. Con información de Ana Karen Ballesteros y Armando Gama, 11 Noticias. Tiempo de la ciencia. Hola, buenos días otra Carlos? vez. Buenos días. Buenos días otra vez también para usted. Vamos a la información de ciencia y tecnología. Y bueno, en 1983, una de las naves, la última nave rusa que visitó Venus, la Venera, una de las Veneras, descubrió que la superficie de Venus estaba salpicada de extrañas formaciones circulares conocidas como coronas, que no tienen ningún equivalente conocido en nuestro planeta y han permanecido como un misterio desde entonces. Sin embargo, un nuevo análisis recientemente publicado en la revista Science Advances sugiere que son formadas por chorros continuos de magma que están subiendo desde las profundidades venusinas. De ser cierto esto, significaría que la superficie de Venus es tectónicamente activa y no es simplemente un páramo geológicamente muerto como se ha especulado o como la mayoría de los planetas y planetoides y lunas del sistema solar lo son. En el estudio liderado por Anna Güllner de la Universidad de Berna en Suiza, se simuló cómo se deforma la corteza de Venus en respuesta al ascenso de material rocoso fundido desde el manto que es la capa de lava fundida que, como en la Tierra, se halla
entre la corteza y el núcleo del planeta, en este caso Venus. Además, se analizaron los datos topográficos y las variaciones gravitacionales del planeta Venus, recopilados a principios de la década de 1990 por la nave Magallanes de la NASA en la última misión de esa agencia hacia Venus. Los datos de gravedad fueron cruciales, ya que revelaron diferencias en la densidad subterránea vinculadas a las columnas que ascienden desde abajo. Al comparar los resultados de la simulación con las observaciones de Magallanes, el equipo de investigadores pudo identificar columnas bajo 52 de las coronas observadas. Además, los resultados de la simulación sugieren que las columnas formaban las coronas de distintas maneras, una de ellas mediante la subducción, un proceso que se encuentra también en la Tierra, donde dos placas tectónicas colisionan y una se hunde bajo la otra, como ocurre en la costa del Pacífico mexicano, desde Oaxaca hasta el norte de nuestro país. Y bueno, de Venus nos regresamos al planeta Tierra, donde también están pasando cosas. En asuntos del medio ambiente, un nuevo estudio internacional advierte un difícil panorama para los glaciares, un tema que hemos estado monitoreando en 11 Noticias y 11 Lab ante el avance del calentamiento global. Indica este estudio que si los países continúan con sus políticas actuales, la temperatura del planeta podría elevarse 2.7 grados a finales de este siglo, un entorno que llevaría a la pérdida de 76% de los glaciares. Recordemos que México ya solamente tiene uno, el Pico de Orizaba, y teníamos 11 originalmente. Sin embargo, resaltan los expertos que si se logra limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados, como se estableció en los acuerdos de París, el 53% de los glaciares podrían salvarse. Esta evaluación fue pronosticada por expertos del panel intergubernamental de cambio climático de la ONU y se basó en 8 simulaciones climáticas. Y bueno, la Lotería Nacional se suma al aniversario 25 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, con un sorteo del Zodiaco el próximo domingo 8 de junio. Será transmitido a las 8 de la noche de ese día por el canal de YouTube de sorteos tradicionales de la Lotería Nacional y tendrá un premio. El premio mayor será de 7 millones de pesos en una serie y tendrá una bolsa repartible de 24 millones de pesos en premios. En la develación del billete conmemorativo de este sorteo estuvieron presentes la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, y la directora de la lotería, Olivia Salomón Vivaldo. Bárcena resaltó que este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente y la fecha de creación de la Semarnat, México también se sumará a una campaña por la erradicación de los plásticos, entre otras cosas porque nuestro país genera 15,000 toneladas de residuos de este material cada día, 80% de los cuales terminan pues terriblemente en el mar. Asimismo, este jueves el gobierno federal pondrá en marcha la campaña nacional de limpieza y conservación de playas y costas 2025-2030. Y esto fue toda la información de Ciencia y Tecnología de 11 Lab Matutino. Pase usted un buen día. Oye, Carlos, importante poner el foco en este aumento de temperatura que mencionabas sobre los glaciares, ¿no? Los glaciares tan necesarios que son para el equilibrio del planeta, ¿no? Sí, además representan lo que se llama la criósfera, que son todos los glaciares y todo el permafrost, es decir, las zonas que están siempre congeladas sin importar la época del año. En algunas regiones se están perdiendo. Lo vimos hace poco con el deslave que hubo en Suiza, que sepultó un poblado de 300 personas. Fue porque el glaciar que se encontraba alrededor del pueblo, pues francamente se derritió. Europa ha sido muy sensible. México, como ya lo mencionábamos en la nota, ha perdido prácticamente todos sus glaciares. El del Popo ya no existe, solamente está el Pico de Orizaba y se prevé que lamentablemente pues también se va a perder, ¿no? Y esto también tiene repercusiones económicas, sociales para nosotros, no solamente para los ecosistemas, y se está haciendo algo precisamente para evitar o para retrasar, y tiene esto que ver directamente con el cambio climático. Sí, no todos los fenómenos ambientales extremos tienen que ver con el cambio climático, pero si hay uno que podemos identificar directamente vinculado, es el derretimiento de los glaciares. Y sí tienen repercusiones económicas y también para las comunidades, porque claro, buena
buena parte del agua dulce proviene directamente de los glaciares. Cuando se derriten en temporada de estiaje, primavera, verano, entonces se alimentan ríos y riachuelos que a su vez alimentan pues, a las presas y de ahí a toda la actividad industrial y toda el agua que consumimos. Recordemos que aunque el planeta Tierra en realidad podría ser el planeta agua por la enorme cantidad de agua que tenemos, solamente el 1% de toda el agua es la que podemos consumir. Entonces la vida en general depende, la vida al menos terrestre, depende en buena medida del agua dulce, mucha de ella proveniente de los glaciares. Bueno, pues es terrible, pero el diagnóstico es oportuno para saber qué hacer frente a todo lo que puede generar el derretimiento de los mismos. Gracias, Carlos, te vemos mañana. Gracias, nos saludamos mañana. Hasta mañana, buenos días. Tenemos más información deportiva. Gabriel Sainz. Muy buenos días, Lupita, Angie, buenos días a nuestro auditorio. Vamos con la información deportiva. El gobierno de la Ciudad de México presentó un plan en el que se detalló la construcción de 300 kilómetros de ciclovías en los próximos 6 años y mantenimiento a las ya existentes. Veamos los detalles con Axel Meneses. El gobierno de la Ciudad de México anunció una inversión de 500 millones de pesos en un plan para seguir acondicionando la capital del país como una ciudad ciclista. En el marco del Día Internacional de la Bicicleta, la jefa de gobierno Clara Brugada detalló que se construirán en los próximos 6 años 300 kilómetros de ciclovías. Este 2025 quedarán listos al menos 85 kilómetros, incluyendo una nueva ruta hacia el centro histórico de la ciudad. Y en este año, 2025, vamos a construir 80 kilómetros de ciclovías. Tenemos la ruta de la ciclovía La Gran Tenochtitlan, que va desde Tlalpan al Zócalo de la Ciudad de México, sobre la calzada de Tlalpan, que tiene 34 kilómetros esta gran ciclovía, que ya la estamos haciendo. Asimismo, se dará mantenimiento a más de 500 kilómetros de ciclovía que ya existen, se construirán 50 nuevos bici-estacionamientos y se aumentará a más de 15,000 bicicletas la disponibilidad del programa Ecobici, que estarán listas para el Mundial de Fútbol en la ciudad. Ampliando una diversidad muy grande de puntos en la Ciudad de México con el programa Ecobici. Y después del 2026 llegaremos a 20,000 bicicletas y muchos más puntos a lo largo y ancho de la ciudad. Además, se firmó un convenio para realizar actividades deportivas de ciclismo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Que ese espacio se abra de manera gratuita para que lo use la población de la Ciudad de México. Se han hecho inversiones importantes en iluminación, por ejemplo, para que se pueda utilizar en horarios extendidos. 11 Noticias, Axel Meneses. Y vámonos a más deportes porque la Federación Mexicana de Fútbol informó que organizará el primer torneo nacional de fútbol infantil en escuelas primarias. El objetivo es llegar a más de 13 millones de estudiantes en todo el país en las categorías sub-9 y sub-11, femenil y varonil. El premio para los campeones del torneo de fútbol escolar será asistir a un partido de la selección varonil mayor y convivir con sus seleccionados. Y a pesar de la fuerte lluvia que se presentó en Tlaxcala y que perjudicó las condiciones del terreno de juego, la noche de este martes la selección mexicana femenil de fútbol logró derrotar 1-0 a su similar de Uruguay en el segundo juego amistoso que disputaron como preparación para las eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2027. Fue el minuto 58 tras un rebote del esférico en el travesaño cuando apareció Diana Ordóñez y empujó el esférico para mandarlo al fondo de la red. Con esta victoria y un empate ante Uruguay, México cierra así la fecha FIFA. Y vámonos al deporte blanco. El español Carlos Alcaraz llega a semifinales del Roland Garros tras vencer sin complicaciones en cuartos de final al estadounidense Tommy Paul con parciales de 6-0, 6-1 y 6-4. Ahora en semifinales se enfrentará al italiano Lorenzo Musetti. Y en la rama femenil, en la ronda de semifinales, se jugará una final adelantada cuando se enfrenten las favoritas del torneo, la número 1 bielorrusa, Arinka Sabalenka. Hasta aquí la información deportiva. Muy buenos días. Gracias, Gabriel Sainz. Y nos vamos ahora hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina.
Nos vamos, pero les reportamos que hay presencia de normalistas de Chiapas que están bloqueando Insurgentes y Reforma. Así es, ya las autoridades capitalinas han reportado que se encuentra cerrada la circulación en ambas avenidas, Paseo de la Reforma e Insurgentes, pues todas estas intersecciones cercanas a la Secretaría de Gobernación es donde pues están cerradas las avenidas para que tome precauciones, incluyendo también el transporte público. Líneas 1 y 7 del Metrobús afectadas, la gente está caminando, tómelo en cuenta, otro día de caos en la capital del país. Nos vemos mañana. Gracias por habernos acompañado, también a quienes lo hicieron a través de Radio IPN y las redes sociales. Que tengan un excelente miércoles. Buenos días.